Muy buenas noches, Dios les bendiga. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes una enseñanza acerca de la rebelión de Coret o de los hijos de Coret. Esta historia que muchos de nosotros hemos conocido, hemos leído o hemos escuchado, que se encuentra en el libro de Números. La rebelión de los hijos de Coret. Pero primeramente, ¿quién fue Coret? Coret fue un hijo descendiente, de acuerdo a la genealogía, descendiente de Leví, hijo de Jacob y de Lea. Este hombre, Coret, de acuerdo a la genealogía, también por ser familia de Leví, era primo de Moisés. Cuando leemos la historia de la rebelión de Coret o de los hijos de Coret en el libro de Números, vemos que es una rebelión contra el liderazgo. En este caso, Moisés, que había sido elegido por el Señor para guiar a su pueblo. Y en este trajín, ¿verdad?, de Moisés llevar al pueblo hacia la tierra prometida, se levanta una conspiración de parte de Coret y de unos 250 líderes que se unieron para rebelarse contra el liderazgo establecido por el Señor. El hecho, hermanos, de que me llama la atención el hecho de que Coret era primo, era cercano a Moisés, me hace a mí entender que casi siempre las rebeliones contra los liderazgos vendrán de personas que están cercanas al liderazgo, al entorno. Nunca una rebelión viene de alguien extraño, sino que siempre será de parte de las personas que están alrededor del líder. Entonces, algo que es importante resaltar de esta historia de Coret es que Coret y sus hijos, además de ser levitas, de acuerdo a lo que dice el libro de Números, Coret y sus descendientes fueron personas que estuvieron alrededor de Moisés, cerca del liderazgo de Moisés. Ellos eran responsables no solamente de la adoración dentro de la iglesia, sino que también ellos controlaban las puertas. Ellos estaban en los lugares de las puertas principales del tabernáculo, de manera que ellos de alguna forma controlaban quiénes entraban y quiénes salían en el templo. Era una posición especial y mientras estudiaba y leía esta historia, me llamaba la atención el hecho de que ellos de alguna forma controlaban quién accesaba al templo y es importante resaltar lo siguiente. Cuando hablamos de puerta, bíblicamente y espiritualmente, las puertas son lugares estratégicos, son lugares de poder, si pudiéramos decir. A través de una puerta se consiga accesar a lugares especiales. Entonces, una persona que controla una puerta es una persona que tiene mucho poder. Y entendí por esto que es peligroso colocar en lugares de poder a personas ambiciosas, personas con deseo de promociones, personas con deseo de poder. Es un peligro que esas personas estén en esos puestos, y por eso es que es necesario muchas veces buscar la dirección del Espíritu Santo y saber cuándo es necesario tal vez mover a personas que den señales de deseo de poder, deseo de promoción, deseo de ser tomado en cuenta en lo que hacen. Entonces, fíjese que de alguna forma la rebelión de Coret se asemeja a la rebelión de Absalón, ya que el teatro operativo de Absalón era en las puertas. Dice la Biblia que Absalón se colocaba en las puertas de la ciudad y ahí comenzaba a conquistar y a disuadir a las personas para que se unieran a su causa. Ahora bien, ¿en qué consistió básicamente la rebelión de Coret? ¿En qué consistió? Porque hemos oído muchas veces de la rebelión de Coret. Hoy se habla del espíritu de Coret, que no es más que el mismo modo operandi de los espíritus, de los demonios que se apoderan de ciertos líderes para rebelarse contra las autoridades establecidas por el Señor, independientemente de las razones. Lo que se cuestiona y lo que Dios no aprueba es la rebelión en sí, independientemente de las motivaciones. Entonces, ¿en qué consistió? Bueno, el libro de Números, capítulo 16, verso 8 y verso 11, nos revela la palabra en qué consistió básicamente la rebelión de Coret. De Coret, y no solamente de Coret, sino que también
con Coret estuvieron Datán, Abirán y otros 250 líderes. Es decir, hubo un núcleo familiar que se unió a la rebelión. Y el peor error que le puede pasar a un familiar o a una persona que tenga como familia algún líder que apoye una rebelión basada en razonamientos ilógicos, olvidando todo principio de lealtad, motivado a veces por asuntos congénitos, ¿verdad? Por asuntos sanguíneos de familiaridad, que hay personas que por ser familia pues apoyan, y bíblicamente eso es un error garrafal. Ninguna rebelión será justificada y aprobada por el Señor, ningún tipo de rebelión. Dios no va contra la rebelión. Ahora, ¿en qué consistió básicamente la rebelión de Coré? El libro de Números, como dije anteriormente, nos habla en el capítulo 16 del verso 8 al verso 11. Oiga bien en qué consistió esta rebelión. Dice así la palabra del Señor. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová. Dice, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Leví contigo. Dice Moisés, ¿procuráis también ser sacerdote? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Esto está en el libro de Números. Escuche bien, el problema de Coret y de los seguidores de Coret es que no se conformaron con estar adorando en el templo, querían ser sacerdotes. Y en eso consistió la rebelión. Ellos estaban encargados, gloria al nombre del Señor, alabanza, estaban encargados de la adoración en el templo, pero de alguna forma le atrajo, fueron seducidos por la honra que provee el sacerdocio. Y ellos en su posición de adoradores, se enamoraron de esa honra y empezaron a murmurar y a enamorarse de la gloria, de la honra que le ofrecía el sacerdocio, olvidando principios y violentando principios de lealtades que los malos líderes no conocen, y que envueltos en su irraciocinio se olvidan que para todo hay un tiempo, ¿verdad? Y esta rebelión consistió en esto. Vemos que más tarde, pues Dios decide castigar a Coré y a sus familiares, a todos los que se vieron envueltos en esta rebelión. Dice la palabra que la tierra se traga a Coré, a sus descendientes, y a los 250 son consumidos por fuego. Esto es una linda enseñanza que creo que debemos de exportar y de alguna forma a compartirla, ya que vemos hoy en día como muchas personas son usadas, manipuladas por este espíritu, y estas personas que son influenciadas por el espíritu de Coret tienden a arrastrar otros líderes, tal cual hizo Coret, que no solamente fue el caso de Datán y Abirán, sino que 250 líderes comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. En eso consistió la rebelión. Tal como Absalón, comenzaron a murmurar, a criticar el ministerio, el liderazgo del líder que lo puso, y el líder que fue llamado por Dios, que es el líder auténtico, el líder que Dios llamó. Entonces, bajo esta premisa es que se da esta rebelión, y es importante que recordemos que nunca los coreitas, los Absalones terminan bien. Siempre, tarde o temprano, el castigo y el juicio de Dios sobre este tipo de conducta que Dios no apoya, independientemente de las razones, nunca terminan bien. Así que esperamos que esta reflexión haya sido de su bendición para todos ustedes. Así que un placer. Shalom Alejem. Dios les bendiga.